Código Civil de Guanajuato. Artículo 117 al 136. Título cuarto. Del Registro Civil. Capítulo octavo. De las anotaciones de divorcio. Artículo 117. Ejecutoria de una sentencia de divorcio, el juez competente deberá remitir copia certificada de ella al oficial del registro civil ante quien se celebró el matrimonio, para que levante la anotación correspondiente en el acta de matrimonio, previo pago de derechos. Tratándose de sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando el trámite de divorcio se haya llevado a cabo ante una autoridad administrativa de otro estado de la República Mexicana, bastará que los interesados presenten las constancias respectivas ante el oficial del registro civil que celebró el matrimonio, a efecto de que se asiente la anotación correspondiente. Artículo 118. La anotación de divorcio se asentará en el acta de matrimonio y contendrá los siguientes datos. Primero, nombre y apellidos de los divorciados. Segundo, número de expediente y fecha de la resolución, fecha en que causó ejecutoria, tribunal o autoridad que la dicta, y puntos resolutivos de la sentencia judicial o resolución. Tercero, tipo de divorcio y causales. Y cuarto, nombre y firma del oficial y sello de la oficialía del registro civil. Artículo 119. La copia de la sentencia o resolución del divorcio se archivará con el mismo número del acta de matrimonio. Si las actas de matrimonio de los divorciados se encuentran en otra oficina del registro civil dentro de la República, pero fuera del estado de Guanajuato, el oficial del registro civil deberá enviar aviso a esa oficina, solicitándole hacer las anotaciones correspondientes en las citadas actas. Capítulo 9. De las actas de defunción. Artículo 120. Toda cremación o inhumación deberá ser autorizada por escrito por el oficial del registro civil, requiriendo el certificado médico de defunción. En caso de muerte violenta, se requerirá además autorización del Ministerio Público. Las inhumaciones o cremaciones solo se harán en los panteones o crematorios legalmente autorizados por las autoridades sanitarias y municipales. Si el oficial del registro civil tuviere conocimiento de que ha sido inhumado o cremado un cuerpo sin autorización, procederá a presentar las denuncias penales procedentes y a reportar ante las autoridades municipales al encargado del panteón o crematorio donde haya ocurrido el ilícito. En estos casos, el oficial del registro civil levantará el acta de defunción correspondiente después de recibir oficio del Ministerio Público que determine la existencia o no del delito que perseguir o la reserva de las autoridades ministeriales. Los oficiales del registro civil llevarán un registro de todas las órdenes de inhumación o cremación que hayan autorizado, especificando la fecha de emisión, nombre del finado, los datos del acta y lugar donde se inhumó o cremó el cadáver. Artículo 121. Las cremaciones, inhumaciones y embalsamamientos solo se podrán realizar si han transcurrido por lo menos 12 horas después del fallecimiento y dentro de las 48 horas de ocurrido aquel. Las cremaciones e inhumaciones se podrán autorizar fuera de estos plazos. Primero, en caso de que el fallecido sea donador de órganos o tejidos. Segundo, cuando por cuestiones de salubridad así lo determinen las autoridades sanitarias. O tercero, cuando lo disponga el Ministerio Público. Cuando la muerte haya ocurrido en el extranjero, el término para que sea inhumado o cremado el cadáver correrá a partir de que el cuerpo se encuentre dentro del territorio del Estado. Artículo 122. El acta de defunción contendrá: primero, el nombre, apellidos, sexo y domicilio que tuvo el difunto. Segundo, nombres de los padres que se acrediten en el acta de nacimiento. Tercero, datos relativos al fallecimiento como fecha, hora y lugar de la defunción. Lugar en que se sepulte o se creme el cadáver, número de certificado y orden. Cuarto, las causas de la defunción y la mención de si fue por muerte violenta o natural, acorde al certificado de defunción.
Quinto, nombre, domicilio y cédula profesional del médico que certifica la defunción. Y sexto, nombre, domicilio y firma del declarante, que en todo caso será un familiar, salvo que a juicio de la Dirección General del Registro Civil se autorice que no sea un familiar, cuando concurran circunstancias especiales. Artículo 123. Los dueños o habitantes de la casa en que ocurre el fallecimiento, los directores o administradores de las prisiones, hospitales, colegios o cualquier otra casa de comunidad, los encargados de los mesones, hoteles y casas de vecindad, tienen obligación de dar aviso del fallecimiento al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes en que se tengan conocimiento de la muerte. Artículo 124. Derogado. Artículo 125. Cuando el oficial del registro civil sospeche que la muerte fue violenta, dará parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que tenga. Cuando esta institución averigüe un fallecimiento, dará parte al oficial del registro civil para que asiente el acta respectiva. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, las de los vestidos y objetos que con él se hubieran encontrado, y en general todo lo que se pueda conducir a identificar a la persona. Siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán al oficial del registro civil para que los anote en el acta. Cuando la autoridad judicial o el Ministerio Público ordene la exhumación de un cadáver antes del plazo legal y con motivo de esta resulte que las causas de la muerte fueron distintas a las asentadas en el acta, comunicará esta circunstancia al oficial del registro civil para que realice las anotaciones correspondientes en el acta de defunción. Artículo 126. En los casos de inundación, incendio o cualquier otro siniestro en que no sea fácil reconocer el cadáver, se formará el acta con los datos que proporciona el Ministerio Público, asentándose, en cuanto fuere posible, las señas del mismo y de los vestidos u objetos que con él se hayan encontrado. Artículo 127. Si no aparece el cadáver, pero hay certeza de que alguna persona ha sucumbido en el lugar del desastre, el acta contendrá el nombre de las personas que hayan conocido a la que no aparece y las demás noticias que sobre el suceso puedan adquirirse. Artículo 128. Cuando un oficial del registro civil reciba la constancia a que se refiere el artículo 125 del Código Civil Federal sobre la defunción de alguna persona ocurrida en el mar o espacio aéreo nacional, procederá a levantar el acta correspondiente. Se archivará el documento extendido por el capitán del navío en el apéndice que corresponda al acta levantada. Artículo 129. El oficial del registro civil del lugar donde ocurrió el fallecimiento asentará el acta de defunción. La autorización a la que se refiere el primer párrafo del artículo 120 de este código será expedida por el oficial del registro civil donde se lleve a cabo la inhumación o cremación. Artículo 130. Derogado. Artículo 131. Derogado. Artículo 132. En todos los casos de muerte violenta en las prisiones o en los lugares de detención, no se hará en los registros mención de estas circunstancias y las actas solamente contendrán los demás requisitos que prescribe el artículo 122. Artículo 133. Los oficiales del registro civil, al momento de levantar un acta de defunción, deberán realizar las anotaciones correspondientes en las actas de nacimiento y matrimonio del finado. Si las actas corresponden a otra oficialía, enviarán las notificaciones a esta, siempre que sea dentro de la República, para que se proceda a realizarlas. Capítulo 10. De las anotaciones de las ejecutorias que declaren la incapacidad legal para administrar bienes, la ausencia o la presunción de muerte. Artículo 134. Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela o la pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes, remitirán al oficial del registro civil correspondiente copia certificada de la sentencia ejecutoria o auto de discernimiento en el término de 15 días para que efectúe las anotaciones correspondientes.
Artículo 135. Las anotaciones a las que se refiere el artículo anterior contendrán los siguientes datos. Primero, número de expediente y fecha de resolución. Fecha en que causó ejecutoria, tribunal o autoridad que la dicta, y puntos resolutivos de la sentencia judicial o resolución. Segundo, nombres, apellidos y nacionalidad del tutor y en su caso, y tercero, nombre y firma del oficial y sello de la oficialía del registro civil. Artículo 136. Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se dará aviso a los oficiales del registro civil que correspondan por el mismo interesado o por autoridad respectiva, para que cancele las anotaciones a que se refieren los artículos anteriores.